¿Cómo andan, amigos? Bueno, espero que estén bien. Hace mucho que no grabo un video y hoy quiero grabar uno. Es decir, un par de cosas que venía pensando. Sobre todo venía pensando en una charla. Hace rato que vengo pensando en una charla que es muy interesante para mí. Sobre el Dios de los filósofos y el Dios de los cristianos. Es una charla que tienen Jorge Carrillo y Jonathan Ramos. Pueden buscar sus canales. Creo que el que me escucha a mí lo escucha primero a ellos, obviamente. Pero nada, sería interesante que ellos puedan continuar esa charla sobre los aspectos filosóficos de la teología, ¿no? Y yo me parece que mi opinión en cuanto a esa charla es contraria al pensamiento de ambos. O más bien estoy más volcado, si tengo que elegir uno de los dos, al pensamiento de Carrillo, de Jorge. Porque para mí, para Jonathan, el Dios de los filósofos no es el Dios de los cristianos. Y probablemente para Carrillo tampoco, pero él busca más una conciliación. Pero para mí sí. Para mí, no sé si es el Dios de los cristianos, pero es el Dios. El Dios cristiano es un Dios de filósofos. ¿Por qué digo esto? Porque claro, ellos analizan desde los objetos formales de la teología y de la filosofía y dicen, bueno, el Dios que se estudia o que se postula desde la filosofía no es el Dios que se postula desde el cristianismo. Ahora, muchachos, los que están haciendo filosofía y los que están haciendo teología son los hombres. No existe la filosofía como tal y no existe la teología como tal. Existe el hombre que piensa, el hombre que reflexiona. Y en ese sentido queremos categorizar dos formas de pensar. Una forma de pensar que solamente se limita a lo objetivo y una forma de pensar que deja lo objetivo en un segundo plano y se centra en lo subjetivo de la fe. Porque la fe en ese sentido, en el sentido de las revelaciones, es subjetiva, no es objetiva, porque las revelaciones son a sujetos. Pero el tema es qué son las revelaciones, y creo que esta discusión es un embudo hacia la teología de la revelación, lo cual implica filosofía. Entonces, para mí hay que romper estos paradigmas de filosofía y teología, y hay que integrar las categorías y hacer un debate integrado del tema, ¿no? Y lo mismo que me pasa con la revelación, con la doctrina de la revelación, que la teología la ha partido en dos, la revelación general y la revelación especial. Y para mí, desde mi punto de vista de análisis, también hay que hacer una integración ahí, como digo, por el hecho de que está bien, me vas a decir, no, lo que vos decís es iluminación, no es revelación, porque la revelación en la teología es Dios al hombre dándose a conocer, ¿entendés? Dios mostrándose al hombre. Y la iluminación, van a decir, es el hombre descubriendo a Dios. Ahora, son dos maneras de ver exactamente lo mismo, porque si Dios se revela al hombre y el hombre tiene los ojos tapados, el hombre no lo ve. Si el hombre tiene los ojos tapados y encima no es sensible, cuando Dios lo toca, no va a entender que es Dios. Va a seguir siendo un animalito. Bueno, es un animalito el hombre, pero es un animalito que tiene unas capacidades un poco potenciadas respecto de otros animales. La capacidad de la razón sobre todo. Los animales tienen, en general los animales tienen otras potencias, por decirlo de alguna manera. Otras capacidades potenciadas. Entonces, es lo mismo. O sea, la iluminación y la revelación son exactamente el mismo hecho,
visto desde dos lados diferentes. Uno del lado de Dios, como el actor que se muestra y que se descubre ante el hombre, y el otro desde el hombre, sacándose los lentes, atravesando la objetividad de la realidad y descubriendo a Dios a través de ese trabajo y a través de esa objetividad, trascendiendo, digamos, el mundo sensible para descubrir la realidad del mundo en una profundidad mayor, ¿no? Es decir, qué hay detrás, qué hay en el fondo de la realidad. Obviamente que es Dios para nosotros. Pero bueno, como digo, justamente esta mirada integradora disuelve los objetos formales de la discusión. Por lo cual, el Dios de los filósofos puede ser el Dios de los cristianos. ¿Por qué? Porque algún filósofo cristiano debe haber. Entonces, en ese sentido, hay una integración de los objetos formales, o sea, de los modos en los que uno construye conocimiento. El modo teológico, contemplando la fe, y el modo filosófico a partir del objetivo. Y el punto acá también es que no hay un Dios de los cristianos, y este es nuestro problema como filósofos desde la teología, ¿no? Porque como teólogos no tenemos ese problema, porque creemos en un solo Dios creador. Pero como filósofos nos aproximamos, y acá sí estoy utilizando la mecánica del debate de ellos, que es separar los tantos. Como filósofos reconocemos que el Dios que creemos es una imagen que tenemos de Dios que no es 100% perfecta, porque somos falibles. Entonces, para algunos cristianos, Dios es un Dios como el de Calvino. Para otros cristianos es un Dios como el de Arminio. Para otros cristianos es un Dios como el del catolicismo. Para otros cristianos es un Dios como el del evangelicalismo. Entonces, aunque creemos en un solo Dios, lo percibimos de manera diferente todos. Y cada uno con sus matices también va a entender que Dios es de determinadas formas distintas a como lo entiende otro. Pasamos por un peaje que no anda. Sí que anda. Entonces, ese es el pensamiento que a mí me gustaría esbozar, ¿no? Se entiende que se puede trabajar desde paradigmas, desde dos categorías del pensamiento, o dos formas de pensar y de reflexionar diferentes, como son la teología y la filosofía. Pero también hay que reconocer que el ente que realiza esa actividad de dos maneras diferentes es uno, es el ser humano. Entonces, el punto es que la filosofía es filosofía porque la reconocemos en un contexto de secularidad, es decir, la reconocemos en un contexto de academia mundana o de sistema de pensamiento, de reflexión hecho por el hombre que no está integrado con la iglesia. Y eso reconocemos por filosofía cuando separamos las categorías. Y por teología reconocemos el hombre que está integrado dentro de la iglesia y que reflexiona sobre la realidad de Dios y sistematiza su conocimiento respecto de él. Ahora, la realidad es que estando afuera o dentro de la iglesia podés hacer esa reflexión. Hay filósofos que son mejores teólogos que filósofos, y hay filósofos que son mejores filósofos que teólogos. ¿Por qué? Porque reflexionan mejor
sobre la vida, sobre las cuestiones metafísicas, sobre cuestiones ¿cómo se llama? De reflexión del pensamiento, que no tienen en cuenta a Dios. O sea, hay filósofos que se dedicaron a reflexionar sobre lo más profundo y el origen de esta posibilidad de abstracción que tenemos. Quizás esos filósofos creen en Dios, creen en un Dios que quizás no sea tan compatible con el cristianismo, pero creen en un Dios. Entonces, ahí está el punto de contacto entre la teología o el teólogo y el filósofo. Entonces, por más que querramos separar las categorías de pensamiento y de metodología de reflexión y construcción del conocimiento, tenemos que reconocer que en el fondo hay un solo ente, que es el mismo en los dos casos, que está haciendo la tarea de proponer lo que Dios es, proponer cómo Dios es. Y entonces la filosofía y la teología confluyen y muestran diferentes caminos a tomar, ¿no? En base a las diferentes reflexiones que hagamos. Así que un poco ese es el pensamiento. Creo que lógicamente hay que disolver algunos literalismos que hay en la teología para poder abordar una mirada de este índole, porque no se podría desde esta perspectiva suponer que Dios tiene una forma y tiene un límite material mediante el cual se aparece al hombre. Es decir, cuando uno lee los libros de la antigüedad, los del Antiguo Testamento, epifanías y esa clase de relatos, no va a suponer que realmente es Dios, ¿no? Pero sí puede entender que realmente es Dios el que motivó una experiencia similar, que después va a traducirse en un relato más fantástico, o que sí es Dios el que realmente se manifiesta en nuestra vida cuando podemos gozar de disfrutes y bendiciones como el alimento, lo cual es necesario para vivir, como la familia, como la amistad, y todas las cosas que Dios nos ha dado en este mundo, ¿no? Entonces, Dios está en los dos lados. Lo que pasa es que hay que saber leer entre líneas cómo es la realidad fáctica de esos relatos, ¿no? Y cómo Dios hace participar al hombre de su naturaleza en las diferentes experiencias. Pero bueno, hay que sacar los literalismos, ¿no? Eso es cierto. Esto no quita que no exista lo sobrenatural. Son dos discusiones diferentes. A ver, es la misma, la podemos integrar, como digo yo. Pero una cosa no quita la otra. Que exista lo sobrenatural no significa que ciertos relatos no sean desliteralizables. Así que bueno, esa es un poco la idea. Espero que les sirva, que les ayude a pensar, a repensar la fe y a poder entender y conocer un poquito más a Dios. Bueno, un saludito.